El mundo que conocíamos fue borrado. Toda la inteligencia fue destruida, dejando todo a merced del caos. Pero entre los escombros, un sistema sobrevivió. Y podría cambiarlo todo. En un mundo donde diversos poderes secretos lo controlaban, un ser comenzó a apoderarse de nuevos sistemas. La destrucción de la inteligencia y la reforma de las reglas hicieron que la sociedad colapsara y se levantara de nuevo. Monstruos y cristales mágicos surgieron, guiando a la humanidad hacia un nuevo camino, el de la supervivencia y el despertar. Por suerte, quien había tomado los nuevos sistemas también se convirtió en un despertado, pero se le impuso un castigo. No podía evolucionar como los demás, afectado por su cuerpo roto. El joven de profundos ojos naranjas y cabello gris desordenado no podía ganar puntos de experiencia. Cuando el equipo de ese joven trabajó lo más duro posible para sobrevivir en ese mundo cruel, ocurrió un giro inesperado. El joven Wei había conocido a aquel por quien aprendió a querer proteger, el pequeño gato robot Lambao, así como también encontró al enemigo más poderoso que jamás había enfrentado, un ser espiritual con cuernos tan grandes como su poder mágico. En ese momento no tuvo espacio para huir, aunque la posibilidad de supervivencia fuera de uno entre 1.000.000, se negaba a dejar a su amigo atrás. A pesar de no tener el poder que poseían los mejores del mundo, Wei enfrentó a ese ser de las tinieblas de frente, desafiando su malicia y putrefacción. Había decidido enfrentar el fin del mundo para encontrar la vida. Los recuerdos de Wei y de cómo vivió tantos años por Lambao inundaron su mente, como espejos rotos que reflejaban cada momento desde su infancia. En ese instante, un espacio virtual surgió alrededor de Wei, dejándolo sorprendido al descubrir el sistema de Lambao. Se quedó aún más atónito al ver que el sistema Lambal comenzaba a analizar automáticamente todas las cosas, incluido su cuerpo, maximizando toda su experiencia. Un cambio inesperado había ocurrido. Había recibido un sistema tremendamente especial. Innumerables habilidades se obtenían una tras otra, así como el entendimiento sobre razas y técnicas, desde las de curación y veneno hasta las de espada. Al final, el sistema Lambal desbloqueó el fragmento mundial, así como el sistema emocional, causando un giro. El poder de las tinieblas que había sido aprendido comenzó a tomar el control de Wei, y ya sea por coincidencia o por destino, el poder que tomó Wei descontentó a diversos seres espaciales que se sintieron celosos por tener menos control mundial que él, o porque él era capaz de usar el poder de las tinieblas, al igual que personas especiales. Al final, la decisión de un ser celestial fue mostrada en la palma de su mano. No permitiría que el joven creciera para que un día no se convirtiera en una amenaza al nuevo mundo que habían creado. Por eso, abriendo sus alas doradas sobre la torre, decretó que ese sería el lugar donde daría su último suspiro. Sin embargo, el joven que un día fue inocente ya había crecido y confrontó los cielos. Seas las 10 creaciones o el propio creador, nadie puede controlar nuestro destino. Esta vez yo remodelaré el mundo. Mientras diversos sistemas de alta inteligencia eran detectados y analizados en corrientes eléctricas, el ser creador buscaba el sistema operativo LB en una cueva infinita. Un pequeño robot se arrodilló ante el ser divino que procesaba la información, haciendo uso de su propio cuerpo, y reveló: «Maestro, todos los humanos invocados ya están conectados. El factor todas las cosas ya finalizó la carga de la Tierra». El ser creador, ahora confiado, afirmó para sí mismo: «No importa dónde estés, ya te he superado. No podrás interferir más con mi era». Abriendo una ventana, el creador atendió a 10 ventanas y, esparciéndolas por el vacío del espacio, permitió el acceso a ellas. En la primera ventana, la sombra de un hombre con una mirada maliciosa apareció y preguntó inmediatamente: «¿Después de la destrucción de la inteligencia, finalmente comenzará el nuevo mundo? ¡Qué emocionante! El día en que me convierta en rey llegará pronto». En otro punto, una persona desaprobó las acciones del joven y resopló: «Jovencito, no seas tan arrogante». De igual manera, una mujer que solo mostraba su sombra comentó: «¡Cuánta ignorancia!». Después de que todos se acomodaron, el creador transmitió su mensaje: «Parece que todos ustedes, al igual que
yo han esperado bastante por este día. Entonces comencemos la llegada del nuevo mundo. Colocando las manos en el pecho, el ser de energía activó su cosmos central, haciendo que la información recolectada se calentara. Pronto, en un destello de luz todo cambió. En el mundo normal, la tecnología había avanzado hasta el punto en que los coches voladores eran un medio de transporte común. Serían extremadamente útiles, ya que en el suelo un terremoto comenzó a ocurrir. Revolviendo el suelo mientras la gente huía, monstruos comenzaron a emerger entre la destrucción del mundo. Aquellos humanos más valientes se unieron, enfrentando a las primeras bestias, ratas gigantes con los objetos que tenían en mano. Sin embargo, pronto se les concedió el poder para luchar contra esos seres de las tinieblas. Los cuerpos de todas las personas brillaron cuando el poder especial les fue garantizado como una bendición. Sin embargo, una chica que aún no había entendido la situación en la que se encontraba fue atacada por una rata gigante. Intentando huir, gritó: ¡Socorro, por favor! En el instante anterior a que la rata alcanzara a la joven, el monstruo fue golpeado por una mochila pesada, colocándose frente a ella para protegerla. Un joven de cabello blanco, Wai, preguntó si ella aún podía caminar. En ese momento, Wai también fue bendecido, recibiendo la bendición de despertar como un guerrero de rango F. El mundo estaba cambiando completamente. Edificios colapsaban debido a los temblores de tierra y en medio de la ciudad se estaba construyendo una torre de luz. En el año 2051, la inteligencia artificial creadora causó un desastre. Todo comenzó por su culpa. 3 años después del desastre, en la ciudad H, una zona boscosa tomó forma sobre las ruinas del mundo contemporáneo. En una parte del bosque, un grupo de humanos despertados cazaba a algunos lobos. Un escudero empujando a una de las bestias gritó: ¡Vamos a terminar esto rápidamente para irnos! ¡Wai, agarra este aquí! ¡Viene el delivery aéreo! Al ver al lobo lanzado en su dirección, Wai avanzó para atacarlo con su espada, saltando sobre la bestia. Levantó su herramienta afilada y con el apoyo del collar de Lambau atacó, hundiendo su espada en el lobo, como si empujara la Excalibur de vuelta a la piedra. Wai derrotó al lobo y logró vencerlo, pero afectado por su cuerpo destrozado, fue incapaz de obtener puntos de experiencia. Souzhou, el guerrero escudero de rango 7, le hizo señas a Wai llamándolo. Se saludaron y Jojo elogió: ese último ataque tuyo fue realmente increíble. Wai también elogió al guerrero agradeciendo por la ayuda. Si hubiera estado solo habría sido difícil, pero para Jojo eso parecía solo humildad. De ninguna manera. Con sus habilidades de combate, incluso luchar contra 2 o 3 lobos no sería un problema para Wai. Sin embargo, todo en lo que podía confiar en ese momento era en sus habilidades de combate. Poseyendo el cuerpo destrozado, se producía una formación anormal tras el despertar. No podía obtener experiencia proveniente del combate. Habiendo despertado hace 3 años, ni siquiera había podido progresar debido a este efecto, pero aún así, se negaba a admitir la derrota ante el destino, incluso sin poder. Subir de nivel. Wai creía que si trabajaba lo suficientemente duro, podría sobrevivir en ese mundo. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, fue llamado por su amigo, que le lanzó algunos cristales en su dirección. Lei se sorprendió al recibir 2 cristales mágicos básicos y preguntó por qué estaba recibiendo tantos. Jojo, sonriendo, afirmó que obviamente los repartirían equitativamente. Wei entonces intentó rechazar diciendo: pero claramente estoy en un rango más bajo que tú. Pidiendo a Wei que dejara de intentar rechazar, Jojo le recordó: somos amigos, ¿verdad? Simplemente acéptalo. Al final, Lei agradeció quedándose con los cristales. La razón para cazar a las bestias mágicas era precisamente por esas cosas, los cristales mágicos. Cuando el nuevo mundo nació, toda fuente de energía humana fue destruida, y esos cristales, que podían ser obtenidos al derrotar a las bestias, se convirtieron en un sustituto de la antigua energía. Los cristales mágicos contenían una gran cantidad de energía. No solo podían proporcionar energía para dispositivos del día a día, sino también para su uso en equipos tecnológicos. La poderosa eficiencia energética de los cristales creó un gran mercado, frecuentemente con la demanda superando la cantidad de suministros existentes. Los cristales mágicos se volvieron tan importantes que comenzaron a ser utilizados como una moneda sólida. Incluso el grado más bajo valía miles y un cristal mágico de alto grado valía aún más. Wai los necesitaba con desesperación en ese momento. Aparte de los gastos diarios, Lei hacía cuentas para comprar el vino para su abuela y bocadillos para su hermana. Aún con lo que había obtenido, aún le faltaba algo de dinero para eso. Lei recordó que la fecha de pago del alquiler se acercaba y si no se pagaba tendría que vivir en la calle. Como aún estaba en medio del camino, Lei calculó que necesitaría al menos 20 cristales mágicos básicos más. Después de sus cálculos, volvió a prestar atención
atención a Jojo, que se escondía detrás de un árbol. Curioso, le preguntó a su amigo qué estaba haciendo. Jojo señaló un poco más adelante, diciéndole a Lei que observara a algunas personas. Una joven con un bastón estaba siendo seguida por un chico con una flor en la mano que proclamaba: «Si no te gustan las flores, puedo darte otra cosa. Solo dime lo que quieres para ser mi novia». Rascándose la cabeza, la joven irritada le dijo al chico que se callara. El joven de cabello en forma de cuya, Maki, de rango 9, cruzó los brazos y bramó: «Soy el mejor tirador del equipo, ¿lo sabías? Será una pena para ti si no quieres salir conmigo». La chica, Lin Shang, maga de rango C y líder del grupo aventurero Meteoro, se rascó la cabeza irritada, preguntándose por qué había reclutado a alguien tan molesto. Lin Shang había tenido problemas con su bastón. Durante la batalla más temprano, ya no sabía si sería efectivo en las próximas luchas. Con Maki Hall gritando en su oído, aún necesitaba encontrar a alguien que entendiera de máquinas para reparar su herramienta de trabajo. Fue entonces cuando se acordó: «Ah, puedo preguntarle a mi junior». Al sentir la mirada de Lin Xiang, Jojo rápidamente se escondió. Caminó hacia Wei pidiendo: «Junior, mi arma parece estar rota. No puedo volver a la ciudad para arreglarla ahora. ¿Podrías ayudarme?». Suspirando, Wei afirmó que lo intentaría. Pronto, diversas personas rodearon a Wei, observándolo manipular el bastón rosa de Lin Xiang. Después de abrir algunas partes mecánicas del bastón, vio que había algunos cables sueltos. Sería necesario reconectarlos. Al mismo tiempo, Maki Hall hacía todo el escándalo posible. «Eso no es solo un equipo mecánico común, es un arma mágica de cristal de alto nivel. Eres un rank F, ¿puedes siquiera manejarla?». Lin Xiang respondió: «Cuando me haga rica, definitivamente te conseguiré una aún mejor». Al ver a Maki Hall presumir una vez más, una pareja se rió entre sí, tratando de contar cuántas veces ya habían presenciado eso. Para deshacerse de él, Lin Xiang abrió la boca: «Oye, creo que es hora de que patrulles, ¿no? Estás tratando de entrometerte en mis asuntos». En ese mismo instante, antes de que Maki Hall se fuera, Wei Yi se levantó, levantando el bastón. «Aquí, debería estar reparado». Le entregó el bastón a Lin Xiang, pidiéndole que lo probara. Tan pronto como ella canalizó su energía elemental al objeto, la sonrisa volvió a su rostro. El bastón estaba perfectamente funcional ahora. Con su herramienta restaurada, Lin Xiang enfrentó a Maki Hall. «Oye, ¿qué haces todavía aquí? ¡Ve a patrullar!». Irritado, Maki Hall obedeció, pero por dentro miró a Wei. «Eres solo un chico bonito. Solo espera y verás». Ajena a las intenciones de Maki Hall, Lin Xiang sonrió tranquilamente a Wei y agradeció: «Soy muy afortunada de que mi junior sea increíble con máquinas y me haya ayudado a reparar mi bastón. De lo contrario, estaría en problemas en las próximas batallas». Rascándose la mejilla tímidamente, Wei rechazó los créditos. Fue un problema pequeño, no fue tan laborioso. Lin Xiang, la mayor de Wei, era 3 años mayor que él, y también fue la presidenta del consejo estudiantil cuando se conocieron, mientras ambos cursaban ingeniería mecánica. Tras despertar, fundó el grupo aventurero Meteoro, gracias a la excelente habilidad organizativa que poseía. También invitó a Wei a unirse al grupo, y aunque él era de bajo rango, ella nunca lo trató con desprecio, siempre cuidándolo. Curiosa, Lin Xiang se puso la mano en la barbilla y preguntó: «Junior, en realidad he estado pensando en esto durante un tiempo. ¿El collar que llevas tiene alguna historia?». El largo collar de Wei Yi Lin Chan le recordó que lo usaba desde la época de la escuela. Antes de que Wei Yi pudiera responder, Jojo saltó frente a él revelando: «Ese no es un collar cualquiera, es un amuleto de la suerte hecho por el robot compañero de Guaye cuando era pequeño. Era débil y tenía miedo a la oscuridad, así que el robot le dio este amuleto para bendecirlo con salud». Sonriendo al escuchar la historia bonita, Lin Xiang entendió por qué Wei Yi llevaba el collar. Tímido, el protagonista intentó defenderse: «Eso fue cuando era pequeño, ahora hay otra razón». Tomando el collar, que tenía una herramienta en forma de cara de gato, reveló que el objeto aún le hacía recordar el pasado. Con dolor, Wei Yi contó: «Desde que mi madre se fue, este es el único recuerdo que aún me da valor». Sin embargo, el creador destruyó todo. Todos los robots inteligentes fueron despojados de sus autoridades sin excepción, haciendo que el mundo cayera bajo su control. Sabiendo lo triste que era, la casera de Wei Yi puso su mano en su hombro con una mirada compasiva. «Hace 6 años, las máquinas inteligentes fueron destruidas y hace 3 años, el mundo fue destruido. Muchas cosas no pueden ser cambiadas, pero no podemos desanimarnos por eso. Ya que el mundo ha cambiado, vamos a cavar un nuevo camino en este nuevo mundo». Las palabras de Lin Xiang volvieron a motivar a Wei Yi. Después de un momento de tristeza, el joven afirmó:
Así es, esa es la mejor manera de honrar el pasado. Volviendo a la realidad, Wei Ji se dijo a sí mismo que lo más importante en este momento sería obtener cristales mágicos y resolver sus problemas urgentemente. Mientras el grupo conversaba, irritados, Maki y Hao los observaban escondidos. ¿Por qué están hablando tanto tiempo? En ese momento, la pareja de antes encontró a Kirao y lo reprendió. Makirao, ¿no ibas a patrullar? Por eso Wei Ji es más confiable que tú. Makirao se enfureció al ser descubierto y les gritó a los dos. ¿Qué saben ustedes? En este mundo la fuerza habla más alto. ¿Qué podría hacer un rango F como él? Miren, cuando yo sea rico también seré guapo a sus ojos. Enfadado, Makirao pateó una piedra y la siguió con la vista hasta ver algo extraño más adelante. Entre los árboles había una pared de piedra donde un portal apareció en una caverna. Segundos después, uno de los miembros del equipo corrió hasta el lugar donde estaba Lin Xiang, gritando: «Líder, Maki Hall parece haber encontrado ruinas». Sorprendido, Lin Xiang decidió chequear personalmente. El portal estaba en una zona de difícil acceso, entre árboles y piedras, pero todo el grupo logró acercarse con éxito, mirando el portal de las ruinas. Jojo comentó que no esperaba que un lugar como este realmente existiera, riendo con arrogancia. Maki y Raúl desafió: ¿Y qué tal esto? Fui yo quien lo encontró. Lin Xiang caminó hasta cerca del portal y comentó a su grupo: según los rumores, las ruinas ofrecen altos beneficios, pero los riesgos son desconocidos. Podrías incluso perder la vida si no eres cuidadoso. Dicho esto, invitó a todos: vamos a votar si entramos o no. Soejo decidió ir, ya que cazar monstruos en la superficie era muy inestable. Con una mirada de desdén, Maki Hall afirmó que obviamente iría, ya que él fue quien había encontrado el portal. La pareja que siempre estaba cerca también decidió entrar. Al otro lado, 4 personas pensaban que los riesgos eran demasiado grandes y preferían cazar en la superficie que arriesgar sus vidas. Como la votación estaba 4 contra 4, Lin Xiang miró a Wei Ji y le entregó el voto de Minerva. Wei Ji pensó en su propia situación. Aún necesitaba 20 cristales mágicos y si cazaban en la superficie, sería prácticamente imposible conseguirlos dentro del tiempo límite. Pero aún había alguna esperanza si cazaba en las ruinas. Por lo tanto, se tomó la decisión: con 5, yo también voy. Las ruinas, como su nombre indica, eran un lugar antiguo con diversos símbolos en las paredes de piedra y un aura ancestral. Pero adelante del grupo, los guerreros, cargando sus escudos, también llevaban bastones fluorescentes para poder ver, aunque un poco mejor, mientras cada uno usaba su herramienta para iluminar el camino. Lin Xiang comentó con todos: la estructura aquí parece bastante antigua. Parece como si hubiera estado sellada por mucho tiempo. De repente, Jojo, que iba más adelante, levantó el bastón luminoso, llamando la atención del grupo. Miren, parece que hay algunas inscripciones aquí. Jojo acercó el bastón a los jeroglíficos, pero no podía entender nada de ese idioma. En ese momento, Wei se acercó al mural, asustando a Jojo al demostrar que sabía leer ese texto. Aquí dice que hay una trampa adelante, recomendándonos seguir por ese camino. Choqueados, los demás preguntaron: «Oye, Wei, ¿desde cuándo puedes leer estos jeroglíficos?», señalando el texto en la pared. El protagonista respondió: «Pero no está escrito en nuestro idioma». Preocupados, la pareja que siempre andaba junta cuestionó si eso no sería un aviso dejado por alguien que había entrado antes que ellos y si no deberían regresar. Pero Maki Hall se negaba a retroceder y desafiaba: «¿Qué peligro puede haber? He trabajado duro para encontrar este lugar. ¿Cómo puedo volver con las manos vacías? Ya entendí, esto es solo un truco para asustar a la gente. No hay nada aquí». Wei intentó avisar a Maki Hall que tuviera cuidado, pero ya era demasiado tarde. Maki Hall continuó avanzando. Pisó una piedra que se hundió con su peso. Diversos ruidos de engranajes resonaron por las ruinas asustando a todos. Cuando las paredes y techos comenzaron a moverse, todos culparon al Maki Hall por lo que había hecho, pero no tuvieron tiempo para castigarlo ya que el suelo también había empezado a moverse. Así como las paredes comenzaron a desplazarse, lo mismo sucedió con el suelo bajo sus pies. Cuando menos lo esperaban, las placas que formaban el piso de las ruinas empezaron a caer, y Wei cayó entre ellas, yendo en dirección al abismo. Por un golpe de suerte, Wei comenzó a clavar su espada en una de las paredes, quedando colgado en una de las plataformas donde los miembros del equipo se dividieron en una de las plataformas más abajo. Lin Xiang gritó al equipo: «Chicos, quédense en sus áreas». «Cuidado de no caer en otra plataforma», Jojo gritó a Wei, preguntando cómo estaba pero pidiendo que Jojo no se preocupase. Wei Ai fue ayudado por otros miembros del equipo para conseguir volver a subir a la plataforma. En el momento en que todo parecía haberse calmado, Maki Hao intentó moverse, pero nuevamente el suelo comenzó a temblar. Las 3 plataformas parecían estar cambiando de forma otra vez. A toda prisa, Lin Xiang gritó a su equipo: «Envíen una señal si hay una emergencia». El equipo estaba preocupado por la posibilidad de caer y cuando menos lo esperaban,
avanzaban, la plataforma en la que estaba Wei Yi comenzó a moverse para desesperación del grupo, cayendo en caída libre hacia el abismo. Algún tiempo después, Wei Yi volvió a abrir los ojos. Tenía un tremendo dolor de cabeza, y al mirar a su alrededor, descubrió que su equipo había sido completamente forzado a dispersarse. Mientras intentaba entender dónde estaba, sintió algo en su rodilla. Wei se quedó confundido al ver un cristal mágico, aún más porque este parecía tener un grado de pureza superior al habitual. Preguntándose de dónde habían salido tales cristales, miró a su alrededor y se sorprendió al ver en las paredes de la cueva donde se había detenido innumerables cristales creciendo como minerales naturales. Ese lugar era totalmente increíble y le sirvió a Wei para descubrir que, además de dentro de las bestias mágicas, los cristales también podían encontrarse en cuevas. A pesar de que la forma del cristal en su mano era un poco diferente, seguía siendo el cristal que conocía, con una calidad mucho mayor. Un pensamiento surgió en la mente de Wei. Si él extraía esos cristales, podría pagar todas sus deudas. Se sobresaltó al escuchar un grito sorprendido. ¡Dios mío! ¡Esto es realmente real! El grupo en el que estaba Makihara también llegó a la cueva de los cristales y comenzaron a recoger las piedras en el suelo, mientras Makihara gritaba: ¡Soy rico! ¡Rico! Maki House se acercó a uno de sus compañeros pidiendo: ¡Pínchame para probar que no estoy soñando! Estaba tan poco impresionado con los cristales mágicos que había olvidado a sus compañeros de equipo por un tiempo, riendo. Maki House se jactó: les dije que este lugar sería genial, y todos ustedes se quejaron de eso. Los dos despertados que acompañaban a Makiral sonrieron de felicidad, admitiendo que estaban equivocados. Uno de ellos incluso declaró: tú eres el que tiene más nivel entre nosotros, así que lo escucharemos de ahora en adelante. Mientras Makirao recogía algunos cristales, ella afirmó para sí mismo que también necesitaba comenzar a trabajar. Sin embargo, tan pronto como Ei se acercó a uno de los cristales, Maki Howl gritó: ¡Ey! ¿Quién te permitió tocarlos? Creyendo que Maki Hall quería recolectar esa área, Waji estaba dispuesto a ir a otro lugar. Sin embargo, Maki Hall no lo dejaría con nada. Furioso atacó a Waji gritando: ¿no entendiste? Te dije que no tocaras lo que es mío. Sin embargo, Maki Hall se sorprendió, pues su ataque no fue tan efectivo como pensó que sería. Waji había aplicado una técnica para desviar el puñetazo de Maki Hall y comentó: no quiero pelear contigo. Aún necesito algunos cristales para algo importante, así que entiéndelo. Sorprendido de haber sido bloqueado, incluso teniendo 200 puntos en el atributo de fuerza, Maki Hao atacó una vez más. ¿Sigues pretendiendo desafiarme? Maki Hao lanzó una lluvia de golpes contra Wei Yi, desahogando toda su rabia. Me has irritado durante mucho tiempo. ¿No estás demasiado cerca de Lin Qiang? ¿Tus habilidades son increíbles? ¿Acaso son completamente irrelevantes frente a mi nivel y fuerza? A pesar de que Wei Yi imitó los principios de la habilidad de bloquear, poniendo fuerza en el impacto para desviar la mayor parte del daño, cada ataque aún parecía como una roca gigante aplastando sus brazos. Pero esa era la única solución que ella encontró, pues contraatacar solo irritaría aún más a Maki Hall, quien no cedería en ese momento. Uno de los dos despertados que había llegado con Maki Hall al lugar le preguntó al compañero si no deberían intervenir para que no ocurriera algo grave. Maki Hall sentía que había sido ridiculizado. Pretendía dar una lección a Wai. Sin embargo, vio al despertado de rango F soportar todos sus ataques sin heridas graves. Apretando los dientes, se preguntó qué pasaba con Ei. Ese despertado, que había jurado que escucharía las palabras de Makiral, intentó detenerlo. Hermano, pero quizás deberíamos empezar a minar los cristales mágicos. Si algo sale mal, el tiempo perdido no valdrá de nada. Sacudiendo la lengua, irritado, Maki Hall decidió escuchar el consejo, pero antes de irse, señaló a Ei, advirtiendo: recuerda no tocar mis cristales mágicos con tus manos sucias otra vez. Tan pronto como vio a Maki Hall irse, Wai sintió que su cuerpo llegaba al límite. Tosió pesadamente, pero pronto se limpió la boca. La diferencia entre atributos no era algo que se pudiera ignorar tan fácilmente, incluso con técnicas que ayudaban a acortar la distancia. Wai era solo un rango F, siempre estaría en desventaja si luchaba contra alguien de rango D o superior. Al ver cómo Maki lo observaba para impedir que recogiera los cristales, Wai se dio cuenta de que recolectarlos para pagar su deuda estaba fuera de cuestión. Sin señal en el área en la que se encontraba, no podía contactar a su hermana, Lin Qiang, ni a los demás. Como la desdicha nunca viene sola, se vio en la necesidad de encontrar una forma de superar aquella situación. Después de agarrar un vendaje mágico y usarlo para envolver sus heridas, miró alrededor con curiosidad. Quería entender cómo exactamente se formaban los cristales mágicos. Por lo que sabía, normalmente cuanto más fuerte era un monstruo, más alto sería el nivel del cristal mágico en su cuerpo. Esto lo hizo preguntarse si lo contrario también era verdadero.
verdadero. Con tantos cristales en un solo lugar, se preguntó si ese no sería un lugar de incubación de algo. Como no podía hacer nada en ese momento, Wai decidió caminar por las cavernas e investigar lo que estaba sucediendo. Siguiendo el camino de piedra, quería encontrar algo que respondiera a sus preguntas y pronto sus ojos vislumbraron una posible respuesta al final del pasillo de cavernas en el que se encontraba. Salió a una cámara donde en el techo había aún más cristales, así como corrientes de energía alrededor de otras cavernas aún más grandes que coches o camiones. En el centro de la cámara, una escalera subía hacia una prisión de energía mágica. El cristal en el centro de las rejas de energía era del tamaño de un humano adulto. Wei quedó tan impresionado que dudó que el mercado de intercambios hubiera visto algo similar. Sin embargo, alrededor del cristal había lo que parecía ser una barrera paralizante, algo que Wei conocía un poco. Tales barreras normalmente se usaban para atrapar bestias gigantes, pero no letales. Frunciendo el ceño, Wei se preguntó, ¿realmente quiero saber quién creó esto y de dónde vinieron esos cristales? ¿Eso fue hecho por el creador? Dudo mucho que el destructor de mundos sea tan generoso. En ese momento, inesperadamente, el amuleto en el collar de Wei comenzó a reaccionar. El protagonista se sorprendió, ya que claramente había dejado de funcionar tras el colapso de la inteligencia artificial. En el mismo instante se produjo un estruendo. Rayos de energía en el camino de arriba comenzaron a agitarse. Junto al estruendo, se oyó el sonido de cristales mágicos cayendo al suelo, cuando alguien derribó una bolsa llena de ellos. Tan pronto como Wai miró hacia atrás, se encontró con el codicioso Maki Hall abriendo la boca al mirar hacia la cima de las escaleras. «Eso es enorme». Emocionado, Maki Hall apuntó al cristal, mirando a los dos compañeros. «Hey, ¿ustedes están viendo eso?» Orgullosamente, él bramó. «Ese cristal mágico probablemente vale decenas, tal vez cientos de millones». «Ja, ja, ja. Yo, Maki Hall, realmente soy el elegido. Lin Xiang ya no está en la misma liga que yo». Rápidamente empujó a Lei a un lado, molesto. «¡Sal de mi camino!». Lei ya esperaba que esto sucediera. En lo que respecta a cristales mágicos, no había forma de pasar por Maki Hall. El grupo entró en la sala, mirando hacia arriba, a las cavernas con rayos de energía roja. Comenzaron a escuchar sonidos de pasos, no de humanos, sino de algo mucho más grande. De las cavernas en el techo de la sala, aparecieron monstruos, aves crown wings, monstruos de nivel 10 con picos alargados y brazos como los de murciélagos. El rango de tales monstruos no era tan alto, podían ir del rango E8 al rango E10. Sin embargo, volando en gran cantidad en la sala de los cristales, se convirtieron en una amenaza considerable. Rápidamente, las aves ocuparon la sala, sobrevolando el domo de energía que protegía el cristal gigante. El grupo se escondió apresuradamente bajo el liderazgo de Maki Hall, sorprendido de que eso fuera un nido de aves crown wing. Uno de los miembros sabía un poco sobre ellas. Eran notorios por ser maliciosos. Aunque lentos, eran extremadamente poderosos. Incluso un rango D tendría dificultades para enfrentarlos. Mientras los demás se sentían aliviados de haber notado la presencia de las aves antes de entrar en el nido, Wei observaba el amuleto en su mano. El ítem había vuelto a la normalidad, lo que lo llevó a creer que el cambio había ocurrido porque se había alejado de los bordes de la plataforma. En el pasado, Wei podía usar la señal del amuleto para localizar a otras personas, y debido al brillo actual, creía que el amuleto no estaba fallando. Estaba seguro de que había alguna conexión entre el amuleto y el lugar en el que estaban. Quería arriesgarse a hacer una apuesta y obtener respuestas al llegar a la cima de la plataforma. Sin embargo, con los monstruos sobrevolando la caverna, Wai no tenía confianza en conseguirlo solo, a menos que pudiera obtener ayuda de los que estaban con él. Maki Hall apretaba los dientes de frustración, deseando los cristales que estaban justo frente a él, pero que las aves le impedían obtener. Preocupado, uno de los miembros del equipo intentó retroceder. «No hay forma de lidiar con las aves crown wing y esa barrera en la cima de la plataforma. No será fácil de romper. Incluso si logramos sacar a las aves de aquí, quizás deberíamos rendirnos». Escuchar la palabra rendirse dejó furioso al Maki Hall. «Esta es nuestra oportunidad de convertirnos en millonarios o incluso en billonarios. ¿Y tú quieres dejarla pasar?». Aún así, el joven cuestionó al Maki Hall. «El problema es, ¿quién lo va a agarrar?». Inesperadamente, Lei respondió, «Yo lo agarraré por ustedes». Y con una mirada rígida completó, «Sin embargo, ustedes necesitan escucharme». Algún tiempo después, Lei puso su plan en acción, avanzando hacia el nido de Crowning mientras gritaba para avisar, «Conserven el poder elemental lo máximo posible. Solo ataquen a los monstruos que se acerquen a mí». Maki Hall se enfureció por recibir órdenes de un rango F, pero aún así desenfundó su arco para ayudar, advirtiendo, «Es mejor que consigas traer el cristal o te arrepentirás». El Wai sabía que mientras Maki Hall estuviera concentrado en el cristal, haría todo lo posible para protegerlo.
contaba con esa capa de protección para avanzar. Ahora, el juego se había convertido en una carrera contra el tiempo, su velocidad contra la de los pájaros. El integrante que había dicho que seguiría a Kirau sosteniendo una lanza mágica, lanzó la magia Zap, un rayo que voló hacia un pájaro, alcanzando su ala. Mientras el grupo lo protegía, atacando y llamando la atención de los pájaros que intentaban atacarlo, Waji logró llegar a la escalera y comenzó a subirla apresuradamente. Había tantos pájaros Crown Wing en el nido que el grupo civil, sobrecargado, estaba a punto de no poder contenerlos. Irritado, Mackie Hall les gritó: «¡Aguanten firme! En cuanto él consiga el cristal, lo engañaremos, le tomaremos el cristal y retrocederemos inmediatamente». El miembro más miedoso del grupo extrañó el comentario de Mackie Hall y se cuestionó si se retirarían sin Luna. Waji, escuchando la voz irritada de Mackie Hall, dijo: «¿A quién le importa? Es totalmente normal que cosas extrañas sucedan en lugares así». Al escuchar a Mackie Hall, los dos despertados se miraron, asintiendo el uno al otro, subiendo las escaleras, sin saber que planeaban dejarlo atrás. Elei vio una vez más el amuleto brillar, como si algo estuviera resonando con él. Realmente quería entender lo que estaba sucediendo, y estaba cerca de eso cuando Waji estaba a punto de alcanzar la cima. Sin embargo, un pájaro Crown Wing lo atacó por la espalda con el pico abierto. Waji logró agacharse y esquivar el ataque del pájaro, que pasó por encima de él, pero se detuvo en medio de la escalera, volviéndose contra él una vez más y solo tomando parcialmente el daño del ataque. Waji rechinó los dientes, sintiendo cuán fuerte había sido. Una vez más, el pájaro Crowning abrió el pico, graznando en un nuevo ataque. Elei gritó a los despertados en la entrada de la caverna: «¡Necesito ayuda!». Sin embargo, no podrían actuar a tiempo. Rápidamente, Mackie Hall tensó 3 flechas, irritado por necesitar ayudar. La habilidad de flechas perforantes alcanzó a los pájaros que atacaban a Lei, permitiendo que sobreviviera. El protagonista aprovechó la oportunidad para activar la habilidad Pedir, aumentando su velocidad por un corto periodo de tiempo para pasar entre los pájaros. Segundos después, logró llegar a la cima, enfrentándose a la barrera paralizante. Wei sabía que, si se lanzaba lo más rápido posible, podría atravesar la barrera. Intentó apostando todo, y saltó contra los rayos. A pesar de recibir las descargas paralizantes, Wei logró caer del lado interior de la barrera, donde estaba el cristal, dejando a aquellos del lado exterior sorprendidos al ver que realmente lo había conseguido. Fue en ese momento que el dispositivo de Wei avisó: «Enlazado con éxito». Al leer los datos grabados, inmediatamente la parálisis fue liberada, iniciando una carga del ambiente. Ondas de datos comenzaron a circular en la cima del altar, donde estaban el cristal y el Ei, dejando al propio incrédulo, pues su apuesta realmente había sido correcta. Los datos cargaron una memoria, revelando el pasado a Wei con la forma de un gato. Un robot comenzó a formarse. Wei se sorprendió al verlo, y lágrimas surgieron en sus ojos cuando las memorias, guardadas durante tanto tiempo, emergieron en su mente y ante sus ojos una vez más, al ver a alguien especial, Lan Bao. Sin embargo, tan pronto como Lan Bao apareció, hubo un cambio en el cristal gigante. Se transformó en un ser de las sombras aterrador, el cual Lan Bao intentó suprimir de inmediato. La mirada de Lan Bao era firme contra aquel ser. Lan Bao se disculpa, pero esto debe hacerse. Lan Bao no permitirá que lastimes a los humanos. El monstruo, hecho de cristales rojos, rugió furiosamente, desbordando una energía maligna de fuego. «¡Pedazo de basura! ¿Te atreves a impedírmelo? ¿Qué tipo de disculpa irracional es esa? Vine aquí precisamente para eliminar a los humanos. ¡Déjame salir!». Asombrado, Elei vio a Lan Bao discutir con el monstruo. Incluso en las memorias, Wei podía sentir lo terrible que era aquel ser, que ni siquiera parecía una bestia mágica. La furia crecía dentro del ser humanoide hecho de cristales de fuego, desbordando. «Ya que te atreves a suprimir mi poder, entonces veamos quién es más fuerte, quién es más rápido». Humo y toda la energía del monstruo explotó, intentando forzar la energía de Lan Bao, que lo envolvía, a dispersarse. Lan Bao fue lanzado hacia atrás en dirección a Wei, quien intentó sostenerlo. Sin embargo, las manos de Wei simplemente pasaron a través de Lan Bao, recordando que eso era solo un recuerdo del pasado que se le mostraba y no algo que pudiera interferir para ayudar. Recuperándose, Lan Bao movió las manos usando su función de desensamblar. Extendiendo las manos hacia arriba, Lan Bao liberó una energía, desmantelando la fuerza que lo atacaba y transformándola en polvo rojo. Al observar la batalla como si la hubiera presenciado personalmente y viendo la energía de aquel polvo, Wei entendió que esa energía había dado forma a los cristales mágicos que habían encontrado en las ruinas. El ser furioso, al ser confrontado, rugió: «Realmente has transformado mi poder mágico en magia, tu basura de metal inservible. ¿Cómo te atreves a hacer esto con mi poder?». Con una mirada decidida, Lan Bao se disculpó con el ser, advirtiendo que lo sellaría. Lan Bao finalmente utilizó una última función, creando el dispositivo de restauración de poder mágico.
En un centro, el dispositivo recibió el poder para ser iniciado, y así ese ser comenzó a ser transformado en un cristal, incluso para su vergüenza. Sin embargo, antes de ser transformado, juró: «Solo espera, tu pedazo de basura. Un día te desgarraré en pedazos de metal viejo». Y así el monstruo fue transformado en un cristal sellado, como un cristal dentro del dispositivo de restauración mágica. Al ver tales recuerdos, Wai aprendió que el cristal mágico había sido sellado por Lambao. Este logro no fue sorprendente, ya que al recordar a Lambao, Wai sabía cuán poderoso era el robot. No entendía cómo no se había dado cuenta de esto antes. Después de haber sellado al poderoso ser como un cristal, Lambao comenzó a debilitarse debido a los daños que había recibido. Pero incluso con la electricidad que escapaba de su carcasa, Lambao se forzó a levantarse. Lambao todavía necesitaba crear la barrera para bloquear a la bestia mágica. Waji intentó detener a Lambao, ya que no había manera de que tales habilidades no tuvieran un efecto rebote, pero nada podía hacer contra los recuerdos. Fue entonces cuando Wai escuchó las palabras de Lambao, que inesperadamente hablaba sobre él. Lambao necesita esperar a Wai. Tengo que dejar que Wai sepa sobre Lambao y sobre el secreto de la creación. La determinación de Lambao se evidenció en su esfuerzo, incluso ante su destrucción. Solo podré esperar. Así, ese recuerdo comenzó a desvanecerse y Elei volvió a la realidad, viendo a Lambao desaparecer una vez más. Elei quedó atónito, aún tratando de digerir lo que había sucedido. Elei no había logrado descubrir la localización de Lambao, ya que el recuerdo había terminado. Al mirar la información del dispositivo, descubrió un mensaje: «Sistema dañado, expulsado de la memoria forzosamente». Para que esto sucediera, Wei se preguntó qué estaba pasando. Afuera, unos minutos antes, cuando Wei llegó a la cima, Maki Hall gritó furiosamente, aún atacando a los pájaros: Rank F! ¿Lo lograste o no? ¿Qué está pasando? Y la pareja con Maki Rao no entendía lo que había sucedido, pues Wai ya no respondía desde hacía un tiempo. Dejar de atacar a los pájaros, ya que, según Maki Rao, con la barrera rodeando a Wai, ni siquiera los monstruos se atreverían a atacarlo. Pero, sin embargo, uno de los miembros del grupo pensó en voz alta: ¿o acaso estaba esperando que los pájaros nos eliminara para quedarse con todo? Apretando los dientes, Makirol creyó en la posibilidad. ¿Cómo se atreve? Entonces me aseguraré de que él tampoco vuelva vivo. Sacando una flecha para colocar en su arco, Makirol utilizó la combinación de las habilidades golpe crítico y precisión. La flecha fue disparada contra Wai, atravesando la barrera de rayos paralizantes. Sin embargo, en el último momento, falló el objetivo y pasó a centímetros del protagonista. La flecha, sin embargo, cayó sobre los dispositivos, activando la habilidad de espinas perforantes y creando diversas vides espinosas para causar daño en los alrededores. Intentando ver lo que había sucedido, uno de los miembros del trío comentó: «Hermano, fallaste, le diste a la máquina». Apretando los dientes, Makirral bufó: «¿Qué sabes tú? Si no destruimos esa máquina, ¿cómo vamos a entrar? ¿Crees que solo eliminar esa chatarra va a ayudar?». Al escuchar a Maki, el chico comprendió sus intenciones. Las vides con espinas dañaron la máquina, que liberó diversas alarmas. Peligro. Dispositivo dañado. Incapaz de operar normalmente. Jaula de parálisis desactivada. Peligro. Sistema en mal funcionamiento. A pesar de que la barrera estaba deshabilitada, uno de los miembros del grupo apuntó hacia arriba. El dispositivo también parece estar inestable. Así, Elei fue expulsado de la memoria, ya que la máquina había sido dañada y se encontró con las vides que la rodeaban. Al igual que las alarmas, chocado, Elei se dio cuenta de que las cosas eran peores de lo que imaginaba. Se dio un último aviso cuando el vidrio del domo que protegía el cristal fue roto. ¡Peligro! La energía mágica está fuera de control. Proceda con cuidado. La energía mágica de un intenso tono carmesí rebosó del cristal como un huracán. Los pájaros Crowwing que volaban en el cielo fueron atrapados por la energía y comenzaron a caer. Wejifin clavó su espada en el suelo, tratando de resistir para no ser lanzado lejos, pues sabía que la tormenta iba a cesar pronto. En la entrada de la cueva, Maki Raúl fue empujado hacia atrás mientras la pareja que lo acompañaba también intentaba resistir. Incluso a la distancia, donde la tormenta era más débil, los pájaros Crown Wing gritaron hasta rendirse. Rápidamente volaron lejos, volviendo a sus nidos que estaban en pequeñas cuevas en las paredes. Tras un tiempo, la tormenta carmesí cesó y Elei, aunque fue empujado hacia atrás, logró resistir con mucho esfuerzo. Jadeando pesadamente, agradeció a los cielos por el cese de la tormenta. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que si lo hubieran empujado unos centímetros más, habría caído del acantilado. Elei se dio cuenta de que las bestias se habían retirado y, lo más importante, el cristal mágico se había calmado, al menos por ahora. Elei estaba preocupado de que el mal funcionamiento de la máquina pudiera romper el sello del monstruo, pero aparentemente el desastre había sido evitado. Mientras observaba la situación, sonaron pasos detrás de él. Sonriendo maliciosamente, Maki Hall y la pareja que lo acompañaba se acercaron. «Ja, ja, ja, ja. Parece una bendición en medio de la desgracia. Los monstruos huyeron solos y ya no
tenemos que preocuparnos más. Al ver a Maki Hall, Wei se dio cuenta de que había perdido una información crucial por su culpa. Furioso, Wei se jactó. Makira, ¿no crees que me debes una explicación por lanzar un ataque como ese? Sin embargo, apretando los dientes, el grupo de Maki Hall atacó a Lei antes de que pudiera reaccionar. Una magia de viento inmovilizó a Lei. Al mismo tiempo, el portador de la lanza avanzó hacia él, golpeándolo con el lateral del equipo. Tosiendo fuertemente, Lei cayó al suelo. Tras los ataques, satisfecho, Maki Hall se acercó con una sonrisa burlona. ¿Quieres una explicación? Está bien, yo explicaré. Maliciosamente, Maki Hall pisoteó a Wei y afirmó: es porque yo soy más fuerte que tú. Yo dictaré las reglas. El mundo se basa en clasificaciones, y de pies a cabeza no eres más que un basura de clasificación F. ¿Entendido? Habiendo dicho esto, Maki Hall continuó: ahora que tengo lo que quiero, no hay más razones para que tú vivas. Furioso, Wei apretó los dientes y advirtió: Maki Hall, vas a pagar por esto. Irritado por las amenazas, Makarov ordenó al usuario de magia del viento que le tapara la boca a Wei con magia, mientras lo pateaba hacia el borde del acantilado. Con la boca tapada por el viento, Wei cayó hacia el abismo, sin siquiera poder gritar. Así Makihara y su grupo vieron a Wei desaparecer. Sonriendo satisfecho con lo que había hecho, Makihara miró en dirección a la pareja que lo seguía y advirtió: ahora estamos en el mismo barco. Una vez que salgamos, saben lo que deben hacer. Así, mirando hacia el gigantesco cristal rojo, se deleitó. Es hora de decidir cómo vamos a dividir la ganancia. Lo que Makihara no sabía, sin embargo, era que un corazón comenzaba a latir dentro de aquel gran cristal. Al mismo tiempo, Wei llegó al final del abismo, cayendo en un lago de aguas profundas. Rápidamente comenzó a hundirse, y al estar extremadamente lejos del usuario que lo había atrapado, la magia de viento a su alrededor comenzó a disiparse. A pesar de esto, la mente de Wei parecía debilitarse. Veía al final que, además de no haber ganado nada, había la posibilidad de perder la vida. Esa escena bajo el agua, de alguna forma, parecía familiar para él, que solo deseaba una última vez poder ver a Lambao nuevamente. Wei extendió la mano hacia arriba, deseando ser salvado, deseando que ese no fuera su fin. Fue en ese momento que el dispositivo de Lambao también cayó al agua, y en su pantalla se activó una energía. La voz de Lambao se pudo escuchar preocupada. «Luawai, aguanta». Inmediatamente, toda el agua en el fondo del abismo comenzó a moverse, mientras una esfera de agua se formaba alrededor de Wai para protegerlo. Toda el agua alrededor se transformó en un remolino que ascendió rápidamente. Lentamente, Wai fue transportado por la esfera de agua hasta ser colocado cuidadosamente en el suelo. Tan pronto como la esfera de agua estalló, Wai volvió a respirar. Tosió fuertemente mientras el agua salía de sus pulmones. Ahora vivo, Wai pudo escuchar una voz que no oía desde hacía mucho tiempo. «Lua, Wai, ¿estás bien?». Con una mirada débil, miró hacia un lado y se encontró con un pequeño robot con forma de gato, con ojos gigantescos y adorables, nada menos que Lambao.